fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. En capítulos anteriores tocamos los requisitos necesarios para que la iglesia pueda validar una posesión real, ya sea de algún fraude o de algún tipo de problema mental. Estos requisitos constan de aberraciones por objetos religiosos, fuerza sobrehumana, saber información o lenguas que el poseído no tuviera manera de conocer, y en algunos casos podemos encontrar levitación. El caso que nos tiene hoy es el Santo Grial, ya que posee todo este tipo de fenómenos y es registrado por la iglesia. 284 Green Street, Enfield, en el norte de Londres, es el sitio de actividad de un poltergeist mejor documentado del Reino Unido. Poltergeist viene del alemán Pond, que significa hacer ruido, y Gates, que es fantasma. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación de una de las hijas. La actividad se centró en las hijas de Janet y Margaret Hudson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a las 3 testigos de la primera mano del evento conocido como el Poltergeist de Enfield. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es un recuerdo de lo que aseguran que ocurrió en esos meses. La madre. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio cómo un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo sucedido. Simplemente no podía creerlo. De hecho, la empujé 2 veces y una tercera vez no pudo moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpe, por lo que Hudson mandó a buscar a uno de sus vecinos. El vecino. Vic Nottingham no estaba en una de las mejores posiciones para explicar lo que estaba presenciando. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era, así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. La policía. La policía Caroline Hibbs fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, media pulgada más o menos, y vi que se deslizaba hacia la derecha 3 o 4 pies antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotógrafo de prensa, el fotoperiodista Grant Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que decía: les cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban ahí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iba llevando uno a los niños al dormitorio en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despertaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él estaba convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movían a la esquina para tener una vista clara de cada persona ahí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó al momento en el que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y estando en el aire. El investigador psíquico Maurice Gross, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación.
En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi que caminaban moviéndose de un lado al otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Grounds confrontó la prensa en la sala de estar. Cuando hice una pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La reportera de radio de la BBC, Rosalind Morris, cubrió la historia en ese momento para la BBC Radio. Junto con Maris Gross, hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en la habitación. Morris subió la escalera y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación a una distancia de unos 2,7 metros. Le parecía imposible que lo hubiera hecho la chica, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, estoy convencida de eso. El abogado. Richard Gross es el hijo del investigador Maurice Gross. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar el poltergeist de Enfield, y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho Inglesa que ha interrogado a un fantasma. Gross recuerda cómo todos los días al desayunar, mi padre tocaba una cinta o dos, comenzaban con ruidos, golpes. Luego pasó a golpear en respuestas al interrogatorio. Pero después empezó a hablar, y Gross fue el interlocutor. El fantasma. Una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Jaren Hanson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como una antigua residente de la casa, Bill Wiggins, quien había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Grounds, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Él respondió: Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: Soy invisible porque soy un ghost. Un fantasma, y lo deletreó letra por letra. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar fue corroborado más tarde por Terry, el hijo del señor Wiggins. Las hijas. Janet y Margaret Hodgson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre su experiencia hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo: fui utilizada y abusada, hubo levitaciones, hubo voces, y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligrosa e hizo que me diera cuenta que esto podía matarme. Las preguntas que nos deja este caso: ¿era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podría haber sido más bien una travesura humana? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hodgson era madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Ella tenía una buena casa, en lo que ella respetaba, y de hecho se quedó en ella. Fue donde murió en el 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba manera de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hodgson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Gross descarga un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con esto. Graham Morrison respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheque no existía en ese entonces. Richard Gross
rechaza la afirmación de que Janet Hudson sufría del síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2 o 3 horas. Y su padre, Maurice, dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquía. Mantener ese tipo de particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esa actividad ocurrió durante 1977 y 1978 y en 1979 cesó. Según Rosalind Morrison, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología junguiana. Esa última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tiene que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí misma. Pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en la 284 Green Street, Enfield, durante el verano de 1977. Pero muchos entonces y desde entonces no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas parece que seguirá siendo una fuente fascinante durante mucho tiempo. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fascinante que el valor. James Stephens.